Has visto sus películas. Has oído hablar de su velocidad legendaria, de su poder casi mítico. Bruce Lee. El dragón. Un icono de las artes marciales que desafió los límites de lo físicamente posible. Pero, ¿y si te dijera que su golpe más poderoso no era el puño de una pulgada? ¿Y si su arma secreta más devastadora no residía en sus músculos de acero, sino en su mente? Detrás del luchador implacable, existía un filósofo profundo. Un hombre que entendió que para dominar el cuerpo primero debía conquistar el reino interior, que la verdadera fuerza no nacía solo del entrenamiento físico brutal, sino de principios filosóficos aplicados con una disciplina férrea. ¿Cómo logró ser como el agua, adaptable e imparable? ¿Cómo entrenó su mente para ignorar el dolor y la fatiga? ¿Cómo transformó emociones destructivas como la ira y el miedo en combustible para su grandeza? Hoy no vamos a hablar solo de técnicas de combate. Hoy vamos a desvelar el código filosófico de Bruce Lee, las claves maestras que utilizó para forjar una conexión mente-cuerpo inquebrantable y convertirse en una leyenda. Prepárate, porque estás a punto de descubrir cómo tú también puedes aplicar esta sabiduría ancestral y práctica para tomar el control de tu mente, dominar tu cuerpo y romper tus propios límites. Quédate hasta el final. 1. Sé como el agua, la clave de su adaptabilidad imparable. Vacía tu mente. Sé amorfo, sin forma, como el agua. Si pones agua en una taza, se convierte en la taza. Si pones agua en una botella, se convierte en la botella. Si la pones en una tetera, se convierte en la tetera. El agua puede fluir o puede golpear. Sé agua, amigo mío. Esta frase icónica de Bruce Lee es mucho más que una simple metáfora poética o un consejo para las artes marciales. Es, de hecho, la piedra angular de su filosofía operativa, el principio fundamental que le permitió no solo revolucionar el combate, sino también navegar las complejidades de la vida con una maestría y una resiliencia asombrosas. Comprender y aplicarse como el agua fue clave para su capacidad de controlar mente y cuerpo, volverse adaptable, imparable y dominar cualquier situación que enfrentara. Pero, ¿qué significa realmente ser como el agua? Profundicemos en la naturaleza misma del agua para entenderlo. El agua, en su estado puro, no tiene forma propia. Es completamente adaptable. No se resiste al recipiente que la contiene, sino que adopta su forma instantáneamente, sin esfuerzo. Esta es la primera lección. La flexibilidad radical. Mientras que la rigidez se quiebra ante la presión, la flexibilidad permite absorber el impacto y continuar. Bruce entendió que aferrarse a ideas fijas, a planes inamovibles o a una única forma de ser era una debilidad fundamental. Además, el agua es persistente. Piensa en cómo un río, gota a gota, a lo largo del tiempo, puede esculpir cañones en la roca más dura. No lo hace por fuerza bruta en un solo instante, sino por su constancia y su habilidad para encontrar el camino de menor resistencia aparente, sin dejar de avanzar hacia su destino. El agua no lucha contra el obstáculo de frente si puede rodearlo, pasar por debajo o por encima. Esta es la encarnación de la inteligencia adaptativa. Y aunque puede ser la sustancia más suave y sedente, el agua también posee un poder inmenso. Puede fluir tranquilamente como un arroyo, o puede golpear con la fuerza devastadora de un tsunami. No es inherentemente débil por ser adaptable. Su poder reside precisamente en esa capacidad de cambiar de estado y de manifestación según la necesidad. Esta filosofía tiene profundas raíces en el pensamiento oriental, particularmente en el taoísmo. Conceptos como el Wu Wei, a menudo traducido como acción sin esfuerzo o no forzar, resuenan directamente con ser como el agua. Se trata de alinearse con el flujo natural de las cosas, de actuar en armonía con las circunstancias, en lugar de luchar contra ellas innecesariamente. No es pasividad, sino una forma de acción inteligente y eficiente que surge de la comprensión profunda de la situación. Bruce Lee aplicó esto de manera revolucionaria en las artes marciales.
Observó que muchos estilos tradicionales se habían vuelto rígidos, predecibles, llenos de formas ornamentales que eran ineficaces en un combate real y caótico. Se habían enamorado del dedo que señalaba la luna, olvidando la luna misma. Su respuesta fue el Jeet Kune Do, JKD, que no era un estilo en el sentido tradicional, sino una filosofía basada en la adaptabilidad. El JKD enfatiza la economía de movimiento, la simplicidad, la intercepción, golpear mientras el oponente inicia su ataque, y, sobre todo, la capacidad de fluir entre técnicas de diferentes rangos y estilos sin quedarse atrapado en ninguno. Era ser como el agua en combate, adaptarse instantáneamente al oponente, a la distancia, al momento. No tener una forma fija para poder asumir todas las formas. Pero el genio de Bruce Lee fue llevar esta filosofía mucho más allá del tatami, o el ring, aplicándola a cada faceta de su vida. Pensemos en su propia experiencia. Adaptación cultural. Al mudarse de Hong Kong a Estados Unidos, enfrentó un choque cultural inmenso, prejuicios raciales y la sensación de ser un extraño. En lugar de quebrarse o cerrarse, aplicó la filosofía del agua. Aprendió, observó, adaptó su forma de comunicarse y enseñar, pero sin perder su esencia. Fluyó en un nuevo recipiente. Superando el rechazo. En Hollywood, se topó con estereotipos y resistencia a su visión de las artes marciales y de los roles para actores asiáticos. Podría haberse rendido o amargado. En cambio, persistió como el agua, buscando grietas, creando sus propias oportunidades, demostrando con hechos el valor de su enfoque hasta que finalmente empezó a erosionar esas barreras. La lesión, devastadora. Quizás el ejemplo más poderoso fue cuando sufrió una grave lesión de espalda en 1970. Los médicos le dijeron que quizás nunca volvería a practicar artes marciales. Para alguien cuya identidad estaba tan ligada a su fisicalidad, esto podría haber sido el fin. Pero Bruce aplicó su filosofía. Postrado en cama, no luchó contra la realidad de su inmovilidad. La aceptó como el nuevo recipiente y adaptó su enfoque. Dedicó ese tiempo a una profunda introspección, a leer filosofía, a escribir, a refinar sus teorías. Transformó una limitación física devastadora en un período de inmenso crecimiento intelectual y espiritual. Emergió de esa prueba no debilitado, sino con una comprensión aún más profunda de la conexión mente-cuerpo y de su propia filosofía. Fue como el agua encontrando un nuevo cauce cuando el antiguo estaba bloqueado. Finalmente, ser como el agua es fundamentalmente una disciplina mental y emocional. Significa cultivar una mente flexible, capaz de abandonar creencias obsoletas o inútiles. Implica no resistirse a las emociones difíciles, miedo, ira, frustración, sino observarlas, entenderlas y permitir que fluyan sin que nos arrastren o nos definan, como el agua que fluye alrededor de una roca en el río. Es abordar los problemas no con rigidez mental, intentando forzar una solución, sino con creatividad adaptativa, buscando diferentes ángulos, fluyendo alrededor del obstáculo, hasta encontrar una apertura. Esta capacidad de adaptación constante, esta negativa a ser definido o limitado por una forma fija, es lo que en última instancia hacía a Bruce Lee imparable. La rigidez se rompe, la fluidez perdura, se ajusta, sobrevive y finalmente, prevalece. Al dominar la filosofía del agua, Bruce Lee dominó el arte de responder eficazmente a la infinita variabilidad de la vida y el combate. No buscaba controlar las circunstancias externas de forma directa, sino dominar su respuesta interna a ellas, siendo siempre adaptable, siempre listo, siempre como el agua. Y esta es una lección poderosa para cualquiera que busque navegar los desafíos de la vida con mayor maestría y control interior. 2. Mente sobre cuerpo. El secreto de su voluntad indomable. La filosofía de ser como el agua fue la estrategia maestra de Bruce Lee para la adaptabilidad. El principio de mente sobre cuerpo fue la fuente de su increíble poder y resistencia. Para Lee,
Esta no era una simple frase motivacional, era una verdad fundamental, forjada a través de una disciplina implacable y demostrada en los momentos más críticos de su vida. Estaba absolutamente convencido de que, aunque el cuerpo es el vehículo, la mente es el conductor supremo. Entrenar el cuerpo hasta el límite era esencial, sí, pero era inútil si la mente no estaba igualmente, o incluso más, afilada, controlada y fortalecida. Demostró una y otra vez que la voluntad, la concentración y la creencia mental podían empujar al cuerpo mucho más allá de sus límites percibidos, superando el dolor, la fatiga extrema y la debilidad aparente. Bruce veía la mente como el director de la orquesta que es el cuerpo. Cada músculo, cada movimiento, cada célula respondía, en última instancia, a las directrices emitidas desde el centro de comando mental. Por ello, dedicó tanto esfuerzo a cultivar su fortaleza mental, como a perfeccionar su asombrosa condición física. Entendía que la cadena del rendimiento siempre se rompería por su eslabón más débil, y se aseguró de que ese eslabón nunca fuera su mente. Esta perspectiva contrastaba radicalmente con un enfoque puramente físico, donde se busca solo la fuerza bruta o la resistencia muscular. Lee sabía que la verdadera fuente de poder residía en la capacidad de la mente para gobernar la materia. Su entrenamiento legendario, famoso por su intensidad casi inhumana, no era solo un medio para desarrollar músculos y velocidad. Era, fundamentalmente, un campo de entrenamiento para la mente. Cada sesión extenuante, cada repetición llevada al fallo muscular, cada gota de sudor era una oportunidad para fortalecer la voluntad, para practicar la concentración bajo presión, para enseñar a la mente a permanecer firme cuando el cuerpo gritaba por detenerse. Empujar los límites físicos era, para él, un ejercicio de expansión de los límites mentales. Se trataba de demostrarle a la propia mente que era capaz de soportar más, de ir más lejos, de no ceder ante la incomodidad. ¿Cómo confrontaba el dolor y la fatiga que inevitablemente surgían de tal régimen? No se trataba simplemente de ignorar el dolor en un sentido de negación. Más bien, cultivó una capacidad extraordinaria para observar la sensación física sin identificarse con ella, sin permitir que el pánico o el deseo de escapar tomaran el control. Su enfoque láser le permitía reconocer la señal del cuerpo, dolor, cansancio, pero elegir conscientemente no ser gobernado por ella. Era una forma de desapego activo. Siento esto, lo reconozco, pero mi objetivo es más importante. Mi voluntad es más fuerte. No permitía que la sensación dictara la acción. Su mente mantenía el timón. Una herramienta clave en su arsenal mental era el poder de la visualización. Bruce Lee no solo entrenaba físicamente, practicaba incansablemente en el teatro de su mente. Visualizaba sus movimientos con una claridad cristalina. Ensayaba mentalmente secuencias de combate. Se veía a sí mismo ejecutando técnicas con perfección y superando desafíos. Entendía la profunda conexión neurofisiológica. Lo que la mente puede concebir y creer vívidamente, el cuerpo puede aprender a lograrlo. Usaba la visualización no solo para perfeccionar la técnica, sino también para construir confianza, para programar su sistema nervioso para el éxito y para prepararse mentalmente para la intensidad del combate o el desafío físico. Era una demostración palpable de cómo la mente puede esculpir activamente la capacidad física. Sin embargo, la prueba definitiva de su filosofía de mente sobre cuerpo llegó con la devastadora lesión de espalda que sufrió en 1970. Un accidente durante el levantamiento de pesas le dañó gravemente un nervio sacro. El diagnóstico médico fue sombrío. Quizás nunca volvería a caminar con normalidad, y ciertamente no podría volver a practicar artes marciales al nivel que conocía. Para un hombre cuya vida giraba en torno al movimiento y la expresión física, esta noticia fue un golpe brutal. Aquí es donde la mayoría se habría derrumbado, aceptando el veredicto como una sentencia final. Pero la mente de Bruce Lee se negó a aceptar esa limitación. Durante los largos meses de recuperación, postrado en cama, libró su batalla más importante, no en un gimnasio,
sino en su propia mente. En lugar de sucumbir a la desesperación, canalizó su energía mental. Se sumergió en la lectura de filosofía, psicología y autoayuda. Escribió profusamente, refinando sus ideas sobre artes marciales y la vida. Y crucialmente, practicó una intensa visualización curativa. Se veía, a sí mismo sanando, recuperando la fuerza, moviéndose de nuevo con fluidez y poder. Se negó a permitir que el diagnóstico médico definiera su realidad. Su mente se convirtió en el motor de su recuperación física. Contra todo pronóstico, no solo volvió a caminar, sino que regresó a un nivel de condición física y habilidad marcial asombroso, posiblemente alcanzando nuevas cotas de comprensión gracias a esa prueba. Este episodio es quizás el testimonio más poderoso de su creencia y práctica de la supremacía de la mente. Esta recuperación milagrosa no fue suerte. Fue el resultado de una creencia inquebrantable, una intención enfocada y una concentración absoluta. Lee cultivó activamente la creencia en su propio potencial ilimitado. No dejaba espacio para la duda paralizante. Su intención era clara y poderosa, y dirigía toda su energía mental hacia sus objetivos. Su famosa concentración de rayo láser le permitía enfocarse totalmente en la tarea presente, ya fuera una técnica, una sesión de entrenamiento o su propia curación, bloqueando las distracciones internas y externas. Filosóficamente, aunque ecléctico, se pueden ver ecos de principios estoicos en su aceptación de lo que no podía cambiar, la lesión inicial, y el enfoque en lo que sí podía, su respuesta mental y esfuerzo. También hay elementos de la disciplina mental Zen, en su énfasis en la concentración y la presencia. Pero, en última instancia, fue su propia síntesis, forjada en la experiencia, la que le dio esta fortaleza. En resumen, Bruce Lee demostró que el cuerpo humano es capaz de hazañas increíbles, pero solo cuando es dirigido por una mente igualmente increíble. Su vida es un testamento al hecho de que la verdadera fuerza, la capacidad de superar el dolor, la fatiga, la debilidad e incluso las lesiones devastadoras, reside en el poder indomable de la voluntad humana, cultivada a través de la disciplina mental y una creencia firme en las propias capacidades. La mente no era solo una parte de la ecuación, era el factor decisivo, y ese poder, nos enseñó, reside potencialmente en cada uno de nosotros, esperando ser despertado y entrenado. 3. Alquimia emocional, convirtiendo ira y miedo en poder. Hemos explorado la adaptabilidad del agua y la supremacía de la mente sobre el cuerpo en el arsenal de Bruce Lee. Pero hay otro pilar fundamental, a menudo mal entendido, que sustentó su increíble dominio, su revolucionario enfoque del control emocional. Para Lee, controlar las emociones no significaba suprimirlas, negarlas o fingir que no existían. Eso, él lo sabía, era una receta para la tensión interna y la eventual explosión. En cambio, desarrolló un arte sofisticado, una verdadera alquimia emocional, para reconocer, entender y transformar activamente las energías turbulentas de la ira, el miedo y la frustración. En lugar de verlas como debilidades vergonzosas que debían ser ocultadas, las vio como fuentes de energía cruda, que, si se canalizaban correctamente, podían convertirse en un poderoso combustible para su crecimiento, su rendimiento y su inquebrantable determinación. El primer paso en esta alquimia es la honestidad brutal consigo mismo. Bruce Lee abogaba por una autoconciencia implacable. Esto significaba no huir de las emociones incómodas. Cuando sentía ira surgiendo ante una injusticia, miedo antes de un desafío importante, o frustración frente a un obstáculo persistente, no apartaba la mirada. Se permitía sentir la emoción en su totalidad, reconocer su presencia sin juzgarla, como mala o inapropiada. Entendía que negar una emoción solo le daba más poder en las sombras. Solo al mirarla de frente, al aceptar su existencia como parte de la experiencia humana, podía empezar a trabajar con ella. Esta aceptación consciente es el polo opuesto a la represión, que solo crea una presión interna que eventualmente encontrará una salida, a menudo destructiva.
Una vez reconocida la emoción, el siguiente paso era comprender su mensaje. Lee no veía las emociones como eventos aleatorios o irracionales. Las consideraba señales, información valiosa proveniente de su sistema psicofísico. Se preguntaba, ¿qué me está diciendo esta ira? Quizás señalaba una violación de sus principios, una injusticia que necesitaba ser abordada, o un límite que estaba siendo traspasado. ¿Y el miedo? El miedo podía ser una señal vital de peligro real, instándolo a agudizar sus sentidos, a aumentar su concentración, a respetar el desafío que tenía delante en lugar de subestimarlo. No era algo a eliminar, sino a escuchar atentamente. ¿La frustración? A menudo indicaba que un enfoque particular no estaba funcionando, que necesitaba cambiar de táctica, adaptarse, encontrar una nueva solución, un catalizador directo para aplicar la filosofía del agua. Al entender la raíz y el mensaje de la emoción, dejaba de ser una fuerza ciega y se convertía en información útil. Y aquí viene el corazón de la alquimia, la transformación activa de la energía emocional. Una vez reconocida y comprendida, la energía intensa de estas emociones negativas no se disipaba simplemente, sino que se redirigía conscientemente. ¿Cómo? La ira como combustible. La energía ardiente de la ira, especialmente la ira justa contra la discriminación o la limitación impuesta por otros, podía ser canalizada directamente hacia una acción determinada. Podía alimentar sesiones de entrenamiento aún más intensas, impulsándolo a superar sus propios límites físicos. Podía convertirse en la motivación férrea para demostrar que los escépticos estaban equivocados, para romper barreras sociales o profesionales. No era una ira ciega y destructiva, sino una fuerza enfocada y dirigida hacia un propósito constructivo. El miedo como agudizador. En lugar de permitir que el miedo lo paralizara, Lee aprendió a usar su energía para intensificar su estado de alerta. El miedo agudizaba sus sentidos, afinaba su tiempo de reacción, le obligaba a estar completamente presente en el aquí y ahora, especialmente en situaciones de alto riesgo como el combate o las demostraciones peligrosas. Se convertía en un respeto saludable por el peligro, que conducía a una preparación más meticulosa y a una ejecución más precisa. El miedo, así canalizado, se transformaba en concentración máxima. La frustración como catalizador. Cuando se encontraba con un obstáculo que no cedía, la frustración era inevitable. Pero en lugar de atascarse en ella o rendirse, la utilizaba como una señal inequívoca de que necesitaba cambiar de enfoque. La frustración se convertía en el motor de la creatividad, impulsándolo a experimentar, a innovar, a aplicar la fluidez del agua para encontrar una nueva forma de abordar el problema. Fue esta capacidad de usar la frustración para impulsar la adaptación lo que le permitió, por ejemplo, desarrollar el Jeet Kune Do cuando sintió las limitaciones de los estilos tradicionales. Pensemos en los ejemplos de su vida. Enfrentó racismo flagrante tanto en Hong Kong como en Estados Unidos. La ira y la humillación que esto generaba podrían haberlo consumido. En cambio, las usó como fuego para forjar su determinación de triunfar en sus propios términos, de crear roles que desafiaran los estereotipos, de demostrar la valía de su herencia y su arte al mundo entero. Las innumerables puertas que le cerraron en Hollywood generaron frustración, pero esa frustración lo impulsó a tomar el control, a escribir sus propios guiones, a crear sus propias oportunidades, culminando en la fundación de su propia compañía de producción. Por lo tanto, en la filosofía de Bruce Lee, las emociones intensas no eran debilidades inherentes, eran parte del espectro humano, fuentes de energía potentes que, si se dejaban sin control, podían ser destructivas, pero si se entendían y se canalizaban con disciplina mental, se convertían en herramientas poderosas para el crecimiento personal, la superación de obstáculos y el logro de la excelencia. Era un enfoque pragmático y profundamente empoderador. No eres víctima de tus emociones. Puedes aprender a ser su maestro alquimista. Es crucial entender que este nivel de maestría emocional no era un don innato ni algo que se lograra de la noche a la mañana. Requería la misma disciplina diaria, la misma autoobservación constante
y la misma práctica deliberada que aplicaba a su entrenamiento físico. Era un arte cultivado a través de la meditación, la reflexión y la aplicación consciente en las situaciones desafiantes de la vida real. En conclusión, el arte del control emocional de Bruce Lee no era reprimir, sino transformar. Fue un pilar esencial de su dominio mente-cuerpo, permitiéndole navegar por las tormentas internas y externas, no solo sobreviviendo, sino utilizando la energía misma de la tormenta para impulsarse hacia adelante. Nos enseña que dentro de nuestras emociones más desafiantes yace un potencial oculto esperando ser desbloqueado, no por la negación, sino por la alquimia consciente de la mente disciplinada. 4. Rompiendo límites. La mentalidad que desafía lo imposible. Si algo definió la trayectoria vital y filosófica de Bruce Lee, fue su absoluta negativa a aceptar las limitaciones impuestas, ya fueran físicas, mentales, sociales o artísticas. Para él, los límites no eran barreras infranqueables dictadas por la naturaleza o la sociedad, sino meras ilusiones, construcciones mentales, o, en el mejor de los casos, mesetas temporales que exigían ser superadas. Esta mentalidad de romper límites no era una simple actitud positiva, era un principio operativo fundamental, una fuerza motriz que lo impulsó a desafiar constantemente lo que parecía imposible y a expandir radicalmente las nociones de la capacidad humana. Él mismo lo expresó de forma contundente. Si siempre pones límites a todo lo que haces, físico o cualquier otra cosa, se extenderá a tu trabajo y a tu vida. No hay límites, solo hay mesetas, y no debes quedarte ahí, debes ir más allá de ellas. Esta no era una hipérbole, era el núcleo de su filosofía de acción. Entendía que aceptar una limitación en un área de la vida inevitablemente crearía una mentalidad limitada que se filtraría a todas las demás. Por lo tanto, la lucha contra la limitación tenía que ser total y constante. En el plano físico, esto se manifestó de maneras legendarias. Su condición física era asombrosa, no solo por genética, sino por un entrenamiento diseñado específicamente para pulverizar récords y expectativas. Sus demostraciones, el famoso puñetazo de 1 pulgada capaz de derribar a un hombre corpulento, las flexiones usando solo 2 dedos de una mano, su velocidad cegadora y su potencia explosiva desproporcionada para su tamaño, no eran trucos de exhibición. Eran el resultado tangible de una mente que se negaba a aceptar los límites fisiológicos convencionales. Aplicando los principios de mente sobre cuerpo, usó la visualización, la concentración extrema y una disciplina férrea para llevar su sistema neuromuscular a niveles de eficiencia nunca antes vistos. Cada entrenamiento era una batalla consciente contra el límite del día anterior. En el mundo de las artes marciales, su rechazo a los límites fue igualmente revolucionario. Como ya hemos visto, el Jeet Kune Do nació de su frustración con las limitaciones inherentes a los estilos tradicionales. Vio cómo la adhesión dogmática a formas y técnicas preestablecidas limitaba la capacidad del practicante para adaptarse a la imprevisibilidad del combate real. JKD fue su declaración de independencia de esas limitaciones. Al abogar por usar ningún camino como camino y ninguna limitación como limitación, no estaba simplemente creando un nuevo estilo. Estaba proponiendo una filosofía marcial basada en la libertad de las restricciones estilísticas. Se trataba de absorber lo útil de cualquier fuente, descartar lo inútil y añadir lo específicamente propio, rompiendo así los límites artificiales entre diferentes artes de combate. Pero la lucha de Bruce Lee contra las limitaciones se extendió mucho más allá de lo físico y lo marcial. Se enfrentó valientemente a las barreras sociales y culturales. En una época de profundos prejuicios raciales, se negó a aceptar la limitación tradicional que prohibía enseñar artes marciales chinas a estudiantes no chinos. Vio esta barrera como artificial e injusta, y la derribó, enfrentando críticas severas de la comunidad marcial tradicionalista. En Hollywood, luchó incansablemente contra los estereotipos humillantes y limitantes impuestos a los actores asiáticos. Rechazó,
Papeles que perpetuaban esas caricaturas y exigió roles con profundidad y dignidad. Al hacerlo, no solo buscaba su éxito personal, sino que estaba rompiendo activamente los límites de la representación y abriendo puertas para las generaciones futuras. Cada no que dijo a un papel estereotipado, cada exigencia de un trato justo, era un acto de desafío contra las limitaciones impuestas por una industria y una sociedad. Fundamentalmente, Bruce entendió que romper los límites externos comenzaba en el campo de batalla de la mente. Sabía que las limitaciones más poderosas son a menudo las que nos imponemos a nosotros mismos. Las creencias de no puedo, los miedos al fracaso, las dudas sobre nuestras capacidades. Por eso, gran parte de su filosofía se centraba en cultivar una mentalidad que rechazara activamente estas autolimitaciones. Su enfoque en la confianza en sí mismo, como veremos más adelante, su uso de la visualización para programar la mente para el éxito, y su disciplina para superar el dolor y la adversidad, como su lesión de espalda, donde desafió un límite médico aparentemente definitivo, eran todas herramientas para demoler las barreras mentales. Creía firmemente que si podías conquistar la duda y el miedo en tu mente, el cuerpo y las circunstancias externas a menudo seguirían. ¿Cuál era su metodología para trascender estos límites? No se trataba de una fuerza ciega o una negación ingenua de la realidad. Era un proceso inteligente y disciplinado que implicaba cuestionamiento constante. Nunca aceptaba un límite como un hecho consumado. Siempre preguntaba, ¿por qué? ¿Es esto realmente un límite, o solo una suposición no verificada? ¿Quién dice que es imposible? 2. Aprendizaje continuo. Buscaba conocimiento vorazmente en diversas áreas, filosofía, fisiología, psicología, para encontrar nuevas formas de superar obstáculos. Adaptabilidad, ser agua. Si un camino estaba bloqueado, se estrellaba contra él repetidamente. Aplicaba la fluidez para encontrar una ruta alternativa, un nuevo enfoque. Disciplina implacable. La voluntad de hacer el trabajo duro, día tras día, incluso cuando no había resultados inmediatos, era crucial. Romper límites requiere esfuerzo sostenido. Para Bruce Lee, un límite percibido no era una señal de alto definitiva, era una invitación a investigar, a aprender, a crecer, a innovar y a explorar el vasto potencial sin explotar, que yace dentro de cada ser humano. Veía las mesetas no como lugares para descansar permanentemente, sino como puntos de partida para el siguiente ascenso. En resumen, el legado de Bruce Lee es inseparable de esta incansable lucha contra la limitación, en todas sus formas. Nos demostró, con su vida y su trabajo, que los límites más significativos a menudo residen en nuestra propia mente, y que, con la filosofía correcta, la disciplina adecuada y una voluntad indomable, es posible trascender lo que parece imposible. Nos dejó una pregunta resonante. ¿Cuáles son las mesetas en tu propia vida y estás dispuesto a ir más allá de ellas? 5. Eliminando la duda. La construcción de una confianza inquebrantable. Bruce Lee reconoció una verdad fundamental que escapa a muchos. La duda es uno de los venenos más corrosivos para el potencial humano. Es el óxido que desgasta la voluntad, la niebla que oscurece la visión, el ancla que impide la acción decisiva. Por ello, una parte crucial de su filosofía y entrenamiento no se dirigía solo a fortalecer el cuerpo o la habilidad técnica, sino a librar una batalla constante y deliberada contra la duda interna. Su objetivo era erradicarla de raíz y cultivar, en su lugar, una confianza en sí mismo tan sólida y profundamente arraigada, que se volviera prácticamente inquebrantable, inmune al juicio externo, ya fuera este de crítica o de alabanza. Esta confianza férrea que proyectaba Bruce Lee no era arrogancia superficial ni una simple fachada. Era una fortaleza interior construida meticulosamente sobre cimientos sólidos y probados. No nació de la nada, sino que fue forjada a través de un proceso consciente y disciplinado. ¿Cuáles fueron los pilares de esta construcción? El primer y más visible pilar fue la competencia nacida de una preparación despiadada. La confianza.
De Lee no era una fe ciega. Estaba anclada en la certeza absoluta de que había hecho el trabajo necesario, y más. Su régimen de entrenamiento era legendario por su intensidad, y sobre todo, por su constancia, como vimos en el tópico anterior. Se sometía a sí mismo a pruebas físicas y mentales extremas día tras día. Esta dedicación implacable a la maestría de su arte y al acondicionamiento de su cuerpo le proporcionaba una base tangible para su confianza. Sabía, sin sombra de duda, de lo que era capaz porque lo había probado y superado innumerables veces en el crisol del entrenamiento riguroso. Cuando confías en tu preparación, cuando sabes que has invertido el sudor y el esfuerzo, la duda sobre tu capacidad en el momento de la verdad disminuye drásticamente. Es una confianza ganada, no simplemente deseada. El segundo pilar fue un autoconocimiento profundo y sin concesiones. Bruce Lee era un estudiante voraz no solo del combate, sino de sí mismo. A través de la reflexión constante, la escritura en sus diarios, donde analizaba sus pensamientos, emociones y progresos, y la autoobservación honesta, llegó a conocer íntimamente sus fortalezas, sus debilidades, sus valores fundamentales y sus principios rectores. Este nivel de autoconciencia es crucial para blindarse contra la duda y las opiniones ajenas. Cuando sabes quién eres realmente, cuando comprendes tus motivaciones y tus capacidades desde dentro, es mucho más difícil que las percepciones o juicios externos te definan o te hagan dudar de tu propio valor. Las opiniones de los demás pierden su poder cuando tienes un conocimiento sólido de tu propia verdad interior. Lee no necesitaba que otros le dijeran quién era. Él ya lo sabía. El tercer pilar fue el control consciente del pensamiento y la creencia. Lee entendía que la mente es un campo de batalla donde la duda y la confianza luchan constantemente. No dejaba que sus pensamientos fueran al azar. Los cultivaba activamente. Se negó a albergar pensamientos autolimitantes o negativos. Es probable que utilizara técnicas como la autoafirmación, declaraciones poderosas sobre sus metas y capacidades, la visualización del éxito, reforzando mentalmente la creencia en su habilidad para lograr sus objetivos, y un enfoque mental disciplinado para redirigir cualquier pensamiento de duda que pudiera surgir. Se trataba de un condicionamiento mental activo y deliberado. Elegir conscientemente creer en sí mismo, incluso frente a la adversidad o la falta de evidencia externa inicial. Construyó una mentalidad donde la confianza era el estado predeterminado y la duda era una intrusa a ser expulsada rápidamente. El resultado de construir sobre estos tres pilares fue una notable inmunidad a las opiniones externas. Habiendo basado su confianza en la competencia real, el autoconocimiento profundo y el control mental disciplinado, la validación o crítica de los demás se volvió secundaria, casi irrelevante para su sentido de identidad y propósito. Su locus de control era firmemente interno. Él decidía su valor basándose en sus propios estándares y en su adherencia a sus principios. Las críticas feroces que recibió por desafiar las tradiciones marciales o por su estilo de enseñanza no lo disuadieron, porque su confianza no dependía de la aprobación de esos críticos. El escepticismo inicial en Hollywood no minó su determinación, porque su visión y su creencia en sí mismo eran más fuertes. Incluso la fama y la adulación masiva no parecieron inflar su ego de forma desmedida, porque su autoestima no se alimentaba principalmente de ellas. Estaba demasiado enfocado en su propio camino, en su propio crecimiento y en expresar su verdad. Entendía que las opiniones ajenas a menudo reflejan más sobre quién opina, sus miedos, envidias, ignorancia o perspectivas limitadas, que sobre la persona juzgada. Esta confianza inquebrantable no era un estado pasivo. Era la plataforma para la acción decisiva. Le permitió tomar riesgos audaces, desafiar el statu quo, expresar sus ideas sin miedo y perseverar ante los inevitables reveses. La ausencia de duda paralizante liberó su energía creativa y su capacidad para actuar con la velocidad y la convicción que lo caracterizaban. En conclusión,
La eliminación de la duda fue un componente esencial del dominio mente-cuerpo de Bruce Lee. No fue un regalo, sino una habilidad construida conscientemente sobre la base de una preparación exhaustiva, un conocimiento íntimo de sí mismo y una disciplina mental implacable que lo ancló en una fuente interna de validación. Su ejemplo nos enseña que la confianza no es algo que simplemente se tiene, o no se tiene, sino algo que se puede cultivar activamente, una fortaleza mental, que una vez construida, nos permite actuar con mayor libertad, poder y autenticidad en el mundo, sin ser rehenes de la duda o del juicio ajeno. 6. Absorber, descartar, crear. El método de aprendizaje evolutivo. Hemos recorrido la adaptabilidad del agua, la supremacía de la mente, la alquimia emocional, el desafío a los límites, el poder de la disciplina y la forja de la confianza en el universo de Bruce Lee. Pero, ¿cuál era el motor subyacente que le permitía integrar y evolucionar constantemente en todas estas áreas? La respuesta reside en su pragmático y revolucionario método de aprendizaje, encapsulado en el principio. Absorbe lo que es útil, descarta lo que es inútil y añade lo que es específicamente tuyo. Esta no era solo una estrategia para las artes marciales. Era su filosofía fundamental para el crecimiento y la autoexpresión en cualquier dominio de la vida. El primer componente, absorber lo que es útil, revela la mentalidad de estudiante perpetuo de Lee y su radical apertura mental. Tenía un apetito voraz por el conocimiento y la habilidad, sin importar la fuente. Estudió y extrajo elementos valiosos de una diversidad asombrosa de disciplinas. Diferentes estilos de Kung Fu como el Wing Chun, boxeo occidental, esgrima, jiu-jitsu, lucha libre, e incluso principios de fisiología, kinesiología y filosofía, de diversas tradiciones, desde el taoísmo y el zen, hasta Krishnamurti y el existencialismo. Su criterio para absorber algo no era la tradición, la fama del maestro o la popularidad del sistema, sino una única pregunta pragmática. ¿Funciona? ¿Es eficiente? ¿Es útil en una situación real? Esta apertura ecléctica le permitió construir una base de conocimientos y herramientas increíblemente rica y diversa, libre de los prejuicios que a menudo limitan a los seguidores de un solo sistema. Sin embargo, absorber conocimiento indiscriminadamente no era el objetivo. Aquí entra el segundo componente, igualmente crucial. Descartar lo que es inútil. Bruce Lee era tan implacable para eliminar como lo era para absorber. Comprendió que muchos sistemas, especialmente en las artes marciales tradicionales, se habían llenado con el tiempo de técnicas ineficaces, movimientos superfluos, rituales vacíos y dogmas obsoletos. Aplicó un bisturí crítico a todo lo que aprendía, incluido su propio entrenamiento inicial. Buscaba constantemente la simplicidad, la directez, la economía de movimiento. ¿Por qué tantos movimientos cuando uno basta? ¿Por qué esta floritura si no añade efectividad? Este proceso de descarte es fundamental para evitar la parálisis por análisis o la acumulación de ruido técnico o mental. Es el acto de hackear lo no esencial, como él mismo diría, para quedarse solo con el núcleo funcional y potente. Requiere honestidad intelectual y la valentía de abandonar incluso aquello en lo que se ha invertido mucho tiempo, si ya no sirve al propósito principal. Finalmente, el tercer componente es el más personal y creativo. Añadir lo que es específicamente tuyo. Este es el paso que transforma el conocimiento absorbido y filtrado en algo vivo, personal y auténtico. No se trataba simplemente de combinar técnicas de diferentes fuentes como un collage. Se trataba de integrar esos elementos útiles de una manera que resonara con su propia estructura física única, sus atributos naturales, como su velocidad, su comprensión filosófica y su experiencia personal. Era un proceso de síntesis y adaptación constante, donde el individuo se convierte en el factor decisivo. El Jeet Kune Do no era un sistema fijo que él enseñara para ser copiado, era la expresión de su viaje personal a través de este proceso, de absorber, descartar y crear.
Por eso enfatizaba que JKD era diferente para cada practicante, porque cada uno debía añadir lo que es específicamente suyo. Era, en esencia, un camino hacia la autoexpresión honesta a través del medio elegido, ya fuera el combate, el arte o la vida misma. Este método de 3 pasos es visible en la creación del Jeet Kune Do. Absorbió la teoría de la línea central y la economía de movimiento del Wing Chun, el juego de pies y los golpes directos del boxeo, los principios de intercepción y el ritmo de la esgrima. Descartó las formas rígidas, las posturas fijas y las técnicas que consideró poco prácticas para la calle, y añadió su propia comprensión única del timing, la distancia, la potencia explosiva y, sobre todo, la filosofía de la adaptabilidad total, creando algo que trascendía sus partes constituyentes. Pero el poder de este principio va mucho más allá del combate. Es aplicable a cómo aprendemos cualquier habilidad, cómo resolvemos problemas complejos en nuestro trabajo o vida personal, cómo construimos nuestra propia filosofía de vida. Nos invita a ser estudiantes abiertos pero críticos, a no aceptar ciegamente ninguna doctrina o método, a probar las cosas por nosotros mismos, a quedarnos con lo que funciona para nosotros en nuestro contexto, a descartar sin piedad lo que nos frena o es innecesario, y a tener la confianza de innovar y adaptar, añadiendo nuestra propia perspectiva única. En esencia, absorber, descartar, crear, es una fórmula para la liberación del dogma y para la evolución continua. Es un rechazo a la mentalidad estática y un abrazo al crecimiento dinámico. Fue el motor intelectual y práctico que permitió a Bruce Lee no solo alcanzar la maestría, sino redefinirla constantemente, manteniéndose siempre fluido, siempre aprendiendo, siempre expresando su verdad cambiante. Es un método que nos empodera para convertirnos en arquitectos activos de nuestro propio conocimiento y habilidad, en lugar de meros receptores pasivos de sistemas preestablecidos. Así concluimos nuestro viaje a través de las claves filosóficas que forjaron la leyenda de Bruce Lee. Hemos visto que su poder trascendental no provenía únicamente de su increíble destreza física, sino de una profunda y disciplinada aplicación de principios filosóficos en cada aspecto de su vida. Aprendió a ser como el agua, adaptable, persistente, fluyendo a través de los obstáculos con inteligencia. Afirmó la supremacía de la mente sobre el cuerpo, usando su voluntad indomable para superar el dolor, la fatiga y las lesiones devastadoras. Practicó una alquimia emocional, transformando la ira y el miedo en combustible para su crecimiento. Rompió incesantemente los límites físicos, mentales y sociales, negándose a aceptar barreras predefinidas. Construyó su maestría sobre el fundamento sólido de la disciplina diaria, valorando la constancia por encima del talento innato. Erradicó la duda cultivando una confianza inquebrantable basada en la preparación y el autoconocimiento, y utilizó un método evolutivo de absorber lo útil, descartar lo inútil y crear su propio camino auténtico. La vida de Bruce Lee es un testimonio vibrante de cómo la integración consciente de la filosofía y la acción puede desbloquear niveles extraordinarios de potencial humano. Nos enseña que el control de la mente y el cuerpo no es un don místico reservado para unos pocos elegidos, sino el resultado de principios claros, disciplina constante y una voluntad enfocada. Estos principios no son solo para artistas marciales, son herramientas universales para cualquiera que busque vivir con mayor poder, propósito y autenticidad. Si la filosofía y el ejemplo de Bruce Lee resuenan contigo, si buscas aplicar principios prácticos para dominar tu mente, fortalecer tu cuerpo y vivir una vida sin límites, entonces estás en el lugar correcto. Este canal está dedicado a explorar la sabiduría práctica para la automaestría, inspirándonos en figuras como Bruce Lee y en diversas tradiciones filosóficas. Para continuar este viaje juntos y no perderte futuros análisis, herramientas y estrategias que te ayudarán a desbloquear tu propio potencial, te invito a que des el siguiente paso. Suscríbete ahora mismo al canal si aún no lo has hecho, y asegúrate de activar la campanita de notificaciones. Así serás el primero en saber cuándo publicamos nuevo contenido
diseñado para inspirarte y equiparte en tu camino hacia la mejor versión de ti mismo. Únete a nuestra creciente comunidad. Te esperamos.